Oliver Rolf Kahn, conocido por la afición como King Khan, fue un portero con un carácter especial. Considerado uno de los mejores guardametas de todos los tiempos, fue nombrado mejor portero del mundo en 3 ocasiones. Tenía una gran corpulencia, una impresionante dedicación y entrega, y además, un fuerte carácter para convertirse en el líder absoluto de su equipo. 8 ligas alemanas, 6 copas, una UEFA y una Liga de Campeones. Además de eso, individualmente, ganó 4 premios consecutivos al mejor portero de Europa. Kahn siempre afrontaba sus errores, era muy serio y no permitía que sus compañeros fallaran. Sus inicios fueron más coléricos, pero después del Mundial de 2002 cambió su cólera por una profunda y autosometida concentración, que hizo de él una auténtica pesadilla para los delanteros. Relájate, porque hoy conoceremos a King Khan, el monstruoso portero temido por el mundo entero. Wir hoffen, dass Oliver Kahn ihn rausfischt. Schuss. Ja! Danke, lieber Gott. Oliver nació el 15 de junio de 1969 en la ciudad de Karlsruhe, Alemania. En su infancia pasaba las horas libres cortando el césped del jardín de su casa, ante los reproches de su madre, que le animaba a salir a la calle con sus amigos. Siempre fue muy autodidacta y desarrolló un obsesivo perfeccionismo con tal de seguir las huellas de Sepp Maier, el legendario guardameta alemán de los años 70. Cuando solo tenía 6 años, empezó en las categorías juveniles del Karlsruhe. Allí se formaría como profesional, puliendo al detalle sus habilidades como guardameta, poniendo en valor ese perfeccionismo que arrastraba desde bien chiquitito. Y es que cada jugada la pensaba con precisión. Su debut con el primer equipo no fue muy plácido. Se produjo el 27 de noviembre de 1987 ante el Köln, y donde los de Kahn perdieron 4-0, dejando muy malas sensaciones. Con el equipo de su ciudad se convirtió en titular, defendiendo los 3 palos de este equipo, que en aquel entonces jugaba en la primera división alemana. Tal fue su progreso, que al cabo de unos años se convirtió en el líder del equipo. Su gran personalidad le convirtió en un jugador clave para intentar conseguir cosas mágicas para su afición, como por ejemplo, llegar a las semifinales de la Copa de la UEFA del 93, donde desgraciadamente fueron eliminados por el Austria Salzburg. Aunque esa temporada no acabara con final feliz, Kahn ya se había mostrado al mundo entero como una gran promesa. Muchos clubes de Europa lo querían fichar, y nada más comenzar el mercado de verano del 94, el Bayern de Múnich ya le había echado el lazo, por la friolera de 2,5 millones de euros, una cantidad récord para un portero en aquellos tiempos. Pero cuando todo parecía ir a la perfección, su carrera sufrió un brusco parón 2 meses después de fichar por el Bayern. Una grave lesión de ligamentos cruzados le dejó inactivo durante medio año. Este parón hizo que Kahn se diera cuenta de que le quedaban muchas cosas por pulir y que solo podría alcanzar la posición de número 1 a base de trabajo duro. Durante ese tiempo, y para no quedar separado, se sumergió en el estudio de la preparación de guardametas y regresó a la competición con mayor entusiasmo y con una mentalidad ganadora, que le convirtió en un semidios para los aficionados alemanes. Nada más recuperarse, ya se hizo el portero titular del Bayern, y allí ganaría su primer título, después de derrotar al Burdeos por 5-1 en la final a doble partido en la UEFA del 96. Pero las alegrías no terminaron ahí. El año siguiente también fue muy bueno. Kahn y los suyos llegaron a ganar su primer campeonato de liga, y también fue nombrado portero del año por segunda vez en su carrera. Además de sus buenas paradas, el logro de la portería comenzaba a mostrar su fuerte carácter, donde amedrentaba y acojonaba a cualquier delantero. A pesar de su temprano éxito con ese gran Bayern, Kahn jugó su primer partido internacional en el 95 ante Suiza, y fue el portero suplente de Alemania, tanto en el triunfo germano en la Eurocopa del 96 como en el Mundial del 98. Precisamente fue en ese Mundial donde se acentuó su frustración. No llegó a saltar al campo porque Andreas Köpke era el favorito del seleccionador, y todo esto ante el desespero de los aficionados alemanes, para quienes King Khan, como era ya apodado, se había convertido en el indiscutible número 1 entre los guardametas alemanes. Y es que Oliver destacaba por su gran colocación, su agilidad felina y su máxima seriedad bajo palos. Después de esa Copa del Mundo, en la que cayeron en cuartos goleados ante Croacia, Andreas Köpke anunció su retiro del fútbol internacional, dejando de esta forma que Kahn se convirtiera en la primera opción para defender la Mannschaft. Volviendo al Bayern, volvieron a ganar el título de la Bundesliga en el 97 y en el 99, temporada en la que ocurrió un hecho imborrable para la memoria de Kahn.
el Bayern se plantó en la final de la Liga de Campeones en el Camp Nou contra el Manchester United de Alex Ferguson y de otro gran portero, Peter Schmeichel. El Bayern iba ganando 1-0 casi todo el partido. Todo parecía resuelto en Barcelona, pero Kahn encajó gol en el 91 y otro en el 93. Goles que arrebataban la orejona a los alemanes. Y es que en 2 minutos el sueño del club se esfumaba. Solskjaer arrebataba la ilusión alemana e inmortalizaba una noche por olvidar. De hecho, en una pasada entrevista, Kahn reveló cómicamente que la única forma de superar ese partido fue simplemente fingir que nunca sucedió. Borró los 2 últimos minutos de su mente. Pero la mala racha de Kahn seguiría, ya que en la Eurocopa del 2000 sería el guardameta titular de Alemania y sufriría una humillante eliminación en fase de grupos, donde tan solo consiguieron un punto frente a Rumanía. Ese torneo hizo que le entrara la duda al país, dividiendo a Alemania entre los amantes de Kahn y los que lo odiaban. Ya en 2001, y recuperado de los 2 últimos años, fue sin discusión el mejor guardameta de la Bundesliga, y el Bayern añadió otro título de liga a sus vitrinas. Durante aquel año, Kahn se pudo redimir de la final del 99 y remató la temporada, convirtiéndose en el héroe de la final de la Liga de Campeones frente al Valencia. Final celebrada el 23 de mayo en San Siro. Allí se mostró soberbio, un auténtico muro. De hecho, Kahn fue el jugador clave en la tanda de penaltis. Hizo 3 paradas después de que el partido quedara 1-1 y se decidiera desde los 11 metros. Allí hizo una actuación muy seria y decisiva, tanto que esas 3 paradas significaron la remontada en la misma tanda de penaltis. Después del partido, el titán recibió el premio al juego limpio de la UEFA. Además de eso, se acercó a Cañizares, que también hizo una gran final, e intentó consolarle, ya que Kahn sabía lo que era perder una final de Champions. A raíz de ese hito, Oliver se convirtió en el capitán del conjunto alemán. Pero antes de eso, llegaría la Copa del Mundo de 2002 celebrada en Corea y Japón. Este torneo le dio a Kahn su primera oportunidad real de triunfar con su selección a nivel mundial. Y la verdad es que empezó con mal pie. Antes de empezar el Mundial, tuvo muy mala fortuna, ya que sufrió una experiencia humillante en la fase de clasificación, cuando encajó 5 goles ante Inglaterra. Gracias a Dios, se logró recuperar a tiempo de ese fatídico partido, dejando los siguientes 5 encuentros la portería a 0. Y es que gracias a sus milimétricas paradas, Oliver Kahn llevó a Alemania hasta la final del Mundial. Pero no todo iba a ser bonito. Durante el partido se desgarró un ligamento en el dedo de la mano, y a raíz de eso quiso aguantar. Pero llegó una jugada en la que cometió un error irreparable que marcaría su carrera. Soltó el balón en la frontal, un caramelito que Ronaldo no desperdició y que le permitió anotar el gol decisivo para dejar en jaque mate la final. De hecho, en la entrega de premios, Oliver fue la imagen más representativa del dolor que provocó en las filas alemanas aquella derrota. Su error marcó la final, por lo que se mostró muy contrariado. Pero aunque perdieran esa final, Kahn se salió y fue reconocido con el premio Lev Yashin como mejor portero del Mundial. Pero la cosa no quedó ahí. Oliver recibió el premio Balón de Oro de la FIFA por su participación en la Copa del Mundo del 2002, convirtiéndose así en el primer arquero en recibir el galardón al mejor jugador de un Mundial. Tras ese torneo, el logro no volvió a ser el mismo. Ya tenía 32 años y su rendimiento comenzó a ser más irregular. Además de eso, su carácter explosivo adquirió todavía un nivel más. Oliver Kahn siguió siendo la primera opción de Alemania durante la Eurocopa de 2004, pero esa Alemania decepcionó, ya que no pudo pasar de la fase de grupos. Ya de cara al Mundial de 2006, Kahn tenía 37 años y llegó a perder su titularidad ante su antiguo competidor de la selección, Lehmann. Pese a eso, se quedó como portero suplente y ofreció todo su apoyo a sus compañeros de equipo. Lamentablemente, en ese Mundial, y después de que Alemania fuera derrotado por Italia en semifinales, Kahn jugó el tercer y cuarto puesto ante Portugal. Allí, pudo tener una despedida digna, disputando el partido desde inicio y consiguiendo el bronce, derrotando a Portugal por 3-1. Nunca ganó el Mundial, pero terminó segundo en 2002 y tercero en 2006. Además, sigue siendo el líder de la portería cero de todos los tiempos en la historia de la Bundesliga, con 197 partidos jugados, sin encajar un gol. En resumen, en los 14 años de Kahn con el Bayern, acumuló 8 Bundesligas y 6 Copas de Alemania. Además, llevó al Bayern a ganar la Copa de la UEFA y una Liga de Campeones. Kim Kahn fue un auténtico monstruo de la portería, un crack sin antecedentes, con una personalidad muy marcada y una mentalidad ganadora y sacrificada para y por los colores que tuviera que defender. Una leyenda irrepetible, un jugador que asustaba a sus rivales y era respetado por el mundo entero.